Hola, yo soy Alberto Chimal, soy escritor y acabo de publicar una novela cuyo título es La Torre y el Jardín. La novela La Torre y el Jardín se gestó a lo largo de un buen rato, fueron como 8 años de trabajo. La verdad es que yo tenía primero la idea de hacer una minificción y de pronto resultó que esa minificción o esa idea que tenía para una historia brevísima era la semilla de algo enorme que fue creciendo sin parar a lo largo de mucho tiempo. Ya llevaba yo algún rato escribiendo las aventuras de un personaje raro que tengo, que se llama Horacio Custos, y que es de alguna manera un explorador o un buscador de lo extraño, de lo extraordinario, de lo raro en este mundo en el cual a veces parece que ya no hay nada por saberse y nada por verse. Esta novela es una de sus aventuras, una aventura que resultó, por supuesto, muy intrincada, muy extensa, con un montón de personajes adicionales, y que básicamente es la historia de un grupo de personajes que buscan detalles de su pasado o de sus orígenes en el lugar más perverso del mundo, en el sitio más terrible que además guarda un secreto adicional. Mucho tiempo me la pasé peleándome con estas ideas, con otras que iban saliendo. Creo que esta novela, además de todo lo demás, es como mi descubrimiento de la forma de la novela, porque hasta que empecé a hacerla siempre había publicado cuento, únicamente cuento, y para mí este fue también como el descubrimiento de esas otras posibilidades de la novela a lo largo de un buen rato. Fue un proceso arduo, fue un proceso bastante accidentado. El primer borrador lo terminé, por ejemplo, en 2006, y entonces se estropeó la computadora donde lo tenía. Yo tenía ganas de tirarme por un edificio. Pero bueno, empecé otra vez, la completé y ahora por fin puede aparecer. El principal reto al que me tuve que enfrentar escribiendo esta novela fue el de darme cuenta de primera mano de todas las necesidades que se tienen justamente a la hora de escribir novelas, y en particular de la necesidad no solamente de la constancia, de la paciencia, del saber que va a tomar un buen rato que la historia quede por fin terminada y contada, sino también la necesidad de, digamos, escapar de la tentación del infinito, la tentación de seguir adelante para siempre, metiendo más personajes, metiendo más situaciones, yendo más profundamente en el mundo de la novela. Creo que esa es una experiencia que yo no esperaba. La tentación de continuar indefinidamente y de amplificar cada vez más lo complejo y lo intrincado de la novela. Hay grandes obras que logran esta magnificencia como si fueran, las comparan a veces con catedrales, y también hay obras que se caen por su propio peso, que son tan complejas y tan ambiciosas que no consiguen interesar al lector, que no consiguen hacer avanzar la historia. Para mí fue necesario mediar, digamos, entre la aspiración que tenía, que sí tenía la aspiración de hacer una novela ambiciosa, intrincada, rica, densa, y también la necesidad de recordar que toda esa complejidad está al servicio de contar una historia. Finalmente, el trabajo más arduo después de haber comenzado la novela y después de haber salvado aquel obstáculo espantoso de la pérdida del primer borrador fue el editarla, el dejar tanto de esa riqueza que había intentado ponerle como fuera posible, pero al mismo tiempo asegurarme de que fuera legible, de que tuviera un ritmo que permitiera a los lectores adentrarse en ese mundo con el mismo gusto con el que yo podía hacerlo. En mente a la hora de escribir esta novela yo tenía, entre otros, a varios novelistas que admiro, como por ejemplo como Philip K. Dick, este gran narrador estadounidense, como Nabokov, que también admiro muchísimo por la humanidad de sus personajes, pero también por lo intrincado de sus novelas. También, por ejemplo, Mario Levrero, un gran narrador uruguayo que pocos conocen, pero que para mí es muy, muy importante. Y
Creo que el cuarto que está ahí asomándose de varias formas debe ser un autor que nunca escribió una novela, pero que para mí es como de mis figuras tutelares, Borges. Borges, que no tiene nada que ver con el mundo de la novela, pero que de alguna forma tiene todo que ver con la imaginación de esta novela en particular. También, para mí por lo menos, esta novela fue la posibilidad de ponerme un poco más al corriente con la exploración o con el paseo por la novela actual. Al menos lo tomé así como el placer que debería ser, pero también como un poco un aprendizaje también necesario. Yo creo que lo fantástico es más cultivado de lo que parece en la literatura mexicana. La dificultad es que es complicado etiquetarlo como fantástico porque lo que existe y ha existido durante muchísimo tiempo es un prejuicio claro en contra de lo que se etiquete o se califique de fantástico. No sé exactamente por qué, aunque sospecho que se debe a que en buena medida la cultura mexicana tiene una raíz autoritaria, digamos, y tiene una larga historia de culturas de regímenes políticos que utilizan a las artes como sucursal de la sociología o como sucursal de la propaganda. Ahora, digamos, podemos hablar un poco más, me parece, al menos de una cierta tradición de autores que de pronto le entran a la imaginación fantástica, aunque no dediquen a ella toda su carrera, o a lo mejor que sí, incluso le dedican una porción apreciable de su tiempo y de su obra a este tipo de imaginación, a este tipo de historias, y sin embargo consiguen abrirse paso en el medio, abrirse paso en el canon, al no darse a conocer, al no ser leídos o no ser interpretados como autores de literatura fantástica. El gran caso entre nosotros me parece que es el de Carlos Fuentes, que tiene estos grandes frescos, estos grandes retratos de la sociedad mexicana y al mismo tiempo tiene varias grandes obras de imaginación que no están entre lo más pequeño o lo menos importante de su obra. Al contrario, probablemente una novela como Aura, por ejemplo, debe estar entre los libros centrales de Carlos Fuentes, a pesar de su brevedad y a pesar de su tema. Yo creo que es una de sus mejores obras, del mismo modo que la más ambiciosa de todas, que es por supuesto Terra Nostra, esta novela de 1975, no solamente es también una novela de imaginación fantástica en la que muchos tiempos y muchas épocas y muchas culturas distintas se entrecruzan, chocan, se mezclan en una especie de mundo soñado, sino que además probablemente es la novela más ambiciosa que se haya intentado jamás en lengua española. Para evitar algunos de los prejuicios asociados con el término literatura fantástica, que ha sido víctima de incomprensión durante mucho tiempo y que en años recientes ha sido copado por obras que a mí no me parecen necesariamente de las mejores, que son las que reciben el apelativo de fantástico en las librerías y que van desde Crepúsculo hasta las imitaciones de tercera o cuarta generación de Crepúsculo, para evitar, digamos, como las asociaciones más perjudiciales relacionadas con la idea de lo fantástico, yo pienso en un término alterno, que es justamente literatura de imaginación, que además sirve para abarcar mucho más que lo que abarcan los libros de Harry Potter o las novelas de vampiros enamorados. Yo creo que lo fantástico o la imaginación fantástica, la literatura de imaginación, en fin, es un territorio mucho más amplio, un territorio en el cual cabe lo mismo Francisco Tario que Jorge Luis Borges, lo mismo Ítalo Calvino que J.R.R. Tolkien, lo mismo Amparo Dávila que Úrsula Le Guin, lo mismo Philip K. Dick que, por ejemplo, otro de nuestros grandes autores de la historia de la literatura nacional, Amado Nervo, que a la vuelta de los años resulta que, aun cuando tiene una reputación de poeta a veces un poco rancia a causa de el largo tiempo que fue lectura obligada y declamación obligada en las escuelas, a pesar de todo esto, resulta que es un gran narrador, sobre todo es un gran narrador de imaginación fantástica, y tiene una de las grandes novelas del siglo XIX mexicano, de comienzos del XX mexicano, que es El Donador de Almas, que es una novela totalmente de imaginación. Como ellos, otros autores utilizan la base de la imaginación fantástica, que es la posibilidad de buscar los límites de lo que entendemos como real, la posibilidad de cuestionarlos,
la posibilidad de ponerlos también en crisis a la hora de imaginar aquello que sabemos que es imposible, para pensar en el mundo, para pensar en las experiencias humanas de la misma forma y a veces con la misma profundidad con lo que lo hacen las grandes obras realistas.